Erubiel Tirado es coordinador del Diplomado sobre Seguridad Nacional en México en la Universidad Iberoamericana. Erubiel, ¿cómo estás? Gracias que estás con nosotros. Hola, Javier, mucho gusto en saludar a ti y a tu auditorio. Gracias. Erubiel, a ver, hacíamos un conjunto de reflexiones al inicio de la emisión de hoy, e incluso en la mañana en Canal 11, de esto que podrían ser pros y contras del acuerdo, esto que han llamado institucionalización de los grupos de autodefensa, integrándose, así lo entiendo yo en un primer momento, a las Fuerzas Armadas del Estado, de las Fuerzas Federales. ¿Qué impresión tienes de esto a lo que se suma el ir avanzando y capturando al tío que se metió en un closet, ¿no? O sea que bueno, como pasa siempre en estas cosas cuando se llega al extremo. A ver, ¿qué es lo que piensas, Erubiel? Y gracias de nuevo. Pues, Javier, yo creo que debemos empezar por llamar la atención por varios hechos y circunstancias que de suyo son preocupantes y sin querer dramatizar, para mí son graves, en el hecho de que estamos en presencia de un comportamiento del gobierno federal en el que la Constitución, por un lado, la dejan de lado o es omisa en cuanto a su aplicación y restricta, ¿no? La venganza privada o la justicia por propia mano no nos está permitido por la Constitución y las leyes de nuestro país. Y el esquema de los grupos de autodefensa, hay que recordarlo, es No estoy ahorita metiéndome a la cuestión de la génesis de la fenomenología, de que si son personas que sufrieron agresiones y que ante la inactividad de las autoridades o del Estado mexicano pues toman acciones para defenderse, pero estamos hablando de no de la legítima defensa, sino de todo un proceso proactivo de actividades o de desempeño en contra de los grupos criminales, ¿no? Entonces aquí se nos plantea un falso dilema entre que hay delincuentes buenos y delincuentes malos. ¿Por qué hablamos del esquema de fuera de la ley por parte de los grupos de autodefensa? Porque estos no están contemplados en la ley y hay que diferenciarlos de los grupos de policías comunitarias que tienen una característica muy particular y que tienen incluso un marco legal, un marco normativo que se aplica mucho en el ámbito rural y en el ámbito de las comunidades indígenas, ¿no? Pero eso es muy diferente. Aquí estamos hablando de grupos que se autoorganizaron y que además se armaron con armas de alto poder, de uso exclusivo del ejército, ¿no? Ahí ya tenemos un problema de omisión por parte del gobierno y de la autoridad encargada de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, que es nada más y nada menos que la Sedena. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya, digamos, varios, un entramado que se empieza a hacer cada vez más complejo cuando le empezamos a rascar, ¿sí? Entonces, el otro punto es que estos grupos de autodefensa realizan un trabajo que de suyo le corresponde a las fuerzas legítimamente conformadas y reconocidas por el Estado mexicano, trátese de Fuerzas Armadas, trátese de policías federales o de policías estatales, en cualquier nivel. Y ellos simplemente no tienen este reconocimiento de autoridad, no tienen esa potestad, y sin embargo realizan un trabajo o asumen una responsabilidad que no les corresponde. ¿Sí? Y no es una cuestión, repito, de legítima defensa en ese sentido. Sí. ¿Sí? Hay toda una caracterización. Obviamente no me voy a reducir esta a la cuestión estrictamente normativa jurídica, porque eso no nos explica todo y no nos da tampoco toda la solución. El otro punto es, efectivamente, que una vez que se hicieron el trabajo sucio, hay que decirlo de esa forma, o de las instituciones de seguridad y defensa de nuestro país, pues entonces vamos ahora a tratar con ellos, ¿no? Y vamos a utilizar pues esta fenomenología del sistema político mexicano. Es increíble, de decir o legalizar lo que no es legal, o institucionalizar algo que está lejos de ser un proceso de institucionalización real, ¿no? Entonces eso nos sienta un precedente serio de omisión por parte de las instituciones del gobierno mexicano.
crítica, ¿no?, en los 3 niveles, de inoperatividad, de ineficacia, y si ensanchamos un poco más la mirada, pues estamos ante un punto de inflexión por parte de la manera o de cómo se puede estar modificando la estrategia de seguridad de este país. Ya no se trata de formar policías profesionales, ni esperar antes 1 año, ahora 3 meses, ahora ya ni eso, mejor esperamos a que inicien los grupos de autodefensa después de que sufrieron las comunidades el embate del crimen organizado del narcotráfico, y ya después que hagan el trabajo de limpiarnos a los delincuentes malos, estoy hablando desde la perspectiva del gobierno, pues entonces ya los institucionalizamos de alguna manera, ¿no? Y la manera de institucionalizarlos, entre comillas, fue rescatar esta figura arcaica, obsoleta, que era letra muerta en el sistema normativo de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de autodefensa, o de defensa rural, perdón, ¿no? Y que además es una reminiscencia no del siglo pasado, sino hasta el siglo XIX, de la época porfirista, y con graves señalamientos de comportamiento brutal, ¿no? Bien, a ver, bajo esta óptica, entendiendo, ni hablar, me acordé, Erubiel, de Ernesto Zedillo, cuando el otro le preguntaron, ¿y qué tiene que hacer México? Dice 3 cosas: Estado de Derecho y Estado de Derecho. Te pregunto, digamos, ¿es una salida que ves, una salida útil a lo que está pasando? Es decir, ¿pudieras a partir de ahora establecer un mecanismo que prevalezca el Estado de Derecho, o digamos, este acuerdo, que es un acuerdo, como bien apunta, singular, incluso no necesariamente en el marco del Estado de Derecho, pueda resolver algo, o también aquí vamos a entrar en un terreno en donde veto a saber lo que los grupos de autodefensa ahora que decidan? Ya apareció otro, y ahora ya dijo el señor comisionado Castillo que incluso vamos a hacer otro similar allá por los rumbos de Guerrero, ¿no? Hijo, de veras, Javier, yo nada más de repensar esto se me vuelve a erizar los pelos, porque es una situación no solamente harto complicada. Si tú me preguntas, ¿fue la mejor solución o la menos mala? Pues yo diría que no fue la mejor solución. La menos mala, o pueden estar brindando con champaña los estrategas del gobierno, dentro y fuera del gobierno, hay que decirlo también, porque pues hay también analistas que pues aplauden en esta situación, señalando de principio de que las autodefensas son mal necesario, y eso no es cierto. Eso hay que decirlo con todas sus letras, tiene sus riesgos. Es una salida útil, es una salida útil para el gobierno, y es una salida súper útil para los grupos de autodefensa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un esquema de impunidad en ambos lados, ¿sí? El gobierno, por omitir la aplicación de varias leyes específicas, empezando por la Constitución, y del lado de los grupos de autodefensa, pues simplemente el haber portado armas prohibidas, y no sabemos si hubo excesos en su desempeño en estas acciones en contra de los templarios, y en la que haya habido víctimas colaterales, y que ellos hayan cometido aquellos excesos de los cuales se quejaban antes de los templarios o fuerzas de seguridad, ¿no? Eso no lo sabemos. Y obviamente aquí se les cubre de un manto simplemente de borrón y cuenta nueva, por no decir que de impunidad, y vamos a ver qué más sale, ¿no? Es decir, es utilísimo en el cortísimo plazo para los que están involucrados. Es grave y es una pérdida en términos de Estado de Derecho. Es fuerte. A ver, para cerrar, si te parece, Rubiel, ¿cómo ves el tema de la detención del tío y estas exigencias de que detengan a todos, y que el tío luego aparezca escondido en un closet con un joven de 16 años, y que bueno, que vengan todas las acusaciones de rigor, que dice el procurador Murillo que estas sí las tienen más que amarradas, ¿no? Ya ves que siempre padecemos con las acusaciones que luego no están suficientemente amarradas, y al rato acaban saliendo por la puerta que entraron, y además poco falta para que les ofrezcamos una disculpa. Pues el esquema de las autodefensas a mí me sigue preocupando en términos de esta correlación, por ejemplo, de cómo surgen en contra de los templarios, de acuerdo, es un grupo que está en retirada, y si no decir que en extinción, tarde o temprano o van a ser aprendidos
o reprimidos o asesinados, sea por los grupos de autodefensa, sea por las fuerzas del orden institucional. Y eso, digo, no es nuevo, pues lo hemos visto durante más de 6 años en el pasado, ¿no? Entonces ese es el esquema. El grupo en general o en sí prácticamente pues está viviendo sus últimos días, haya o no ahorita autodefensas. Los autodefensas fueron un factor importante, eso lo estamos viendo, sí, por supuesto, sin dudas. Pero para mí es un esquema de un experimento exitoso desde el punto de vista del gobierno, de una estrategia contrainsurgente, ¿sí? De dejar hacer. Yo le creo al presidente en el sentido que dice, bueno, pues nosotros no los armamos, pues sí, se armaron solitos, pero dejaron además que se ostentaran y retomaran el control de aquellos lugares donde estaba gobernando el crimen organizado, ¿no? Claro. Entonces ese es el punto. Sí. En el largo plazo ahí tenemos un precedente serio, ¿no? Oye, por último, en términos de la correlación de la política, quien por lo menos hoy aparece como bajo el control de la situación en Michoacán, que en los últimos 10 años era en apariencia insalvable, era en apariencia imposible de resolver, pues ahora resulta que es este gobierno, el gobierno del PRI, y es el propio Peña Nieto. A la hora, ya sabes, a la hora del análisis de las cosas, yo no estoy pensando cómo lo vemos necesariamente tú y yo, Erubiel, sino cómo también se ve del extranjero, cómo se ve de fuera. Desde el punto de vista del poder y desde el punto de vista de lo que quiere este gobierno proyectar, digamos que se puede colgar más que una medalla y una corona de laureles, obviamente sin ironía y sin más retórica. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno de Peña Nieto está en un punto de inflexión en el que no puede repetir los errores del pasado en términos de no tener un éxito, y sí un resultado tangible y concreto de pacificar, normalizar el Estado. ¿Por qué? Porque ya hay 2 pronunciamientos que no son casuales ni menores por parte del secretario de Hacienda de este gobierno, en el que señala Michoacán y prácticamente el puerto de Cárdenas. Lázaro Cárdenas va a ser nuestra punta de lanza para proyectarnos hacia el Pacífico, y eso nos habla de inversiones y hay que recuperarlo. Entonces es el resultado a como dé lugar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, pues tienen un resultado. Yo creo que aquí perdemos todos en el mediano y largo plazo, por diversas razones, y eso, las experiencias comparadas de tener grupos paramilitares, porque eso es lo que son las defensas rurales, tengan o no un esquema de reconocimiento legal, ahora son paramilitares por el esquema de estar controladas por el ejército. Entonces, en el mediano y largo plazo, y las experiencias comparadas nos dicen que estas no son siempre soluciones buenas, ¿eh? Bueno, Erubiel, sigamos en conversación, si te parece, y te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada. No, yo te agradezco a ti y saludos nuevamente a tu auditorio. Muchas gracias. Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado sobre Seguridad Nacional en México en la Universidad Iberoamericana.